Bueno, yo le voy a hablar sobre el capítulo 7, que habla un poco del tubo intestinal, el tubo neural y las cavidades. Durante la tercera y cuarta semana, el ectodermo del disco trilaminar se va a enrollar hacia arriba y va a formar la placa neural, que pues al enrollarse va a constituir el encéfalo y la médula espinal mediante el proceso de neurulación. Aquí tenemos el tubo neural. Al mismo tiempo, la capa ventral del endodermo se va a enrollar para constituir el tubo intestinal. De esta forma va a ser el tubo intestinal, y entonces para entonces el embrión va a tener un tubo arriba de otro, el tubo neural dorsal y el tubo intestinal ventral. La capa intermedia del endodermo, que va a ser esta, va a mantener unida ambos tubos, y la capa lateral se va a dividir en dos capas, en la capa visceral, también llamada esplácnica, y la capa parietal o somática. La capa visceral va a enrollar lo que va a ser el tubo intestinal, que va a ser y la capa parietal va a estar junto con el ectodermo, que va a formar los pliegues de la pared lateral del cuerpo. El espacio entre estas dos capas, entre la capa visceral y la capa parietal, va a ser la cavidad primitiva. El mesodermo intraembrionario en esta parte de la tercera semana se va a dividir en mesodermo paraxial, que va a producir los somitómeros y somitas, el mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral. Después, la capa parietal somática pues va a estar contigua con el ectodermo superficial y va a ser también continua con la capa del mesodermo parietal extraembrionario. A esto se le da el nombre de somatopleura, a la capa parietal del mesodermo, de la capa de la placa lateral y también del endodermo subyacente. El espacio creado entre estas dos capas, como ya dije, pues va a ser la cavidad corporal primitiva. Durante la cuarta semana, los lados del embrión van a empezar a crecer en sentido ventral, dando origen a los pliegues laterales del cuerpo. Que va a ser pues la capa parietal del mesodermo de la placa lateral y el ectodermo suprayacente. Al final de la cuarta semana, los pliegues de esta pared lateral del cuerpo se van a juntar y se van a fusionar completamente para cerrar la cavidad ventral. Y este cierre facilita el crecimiento de las regiones cefálicas y caudal, también del tubo intestinal, para poder adoptar la posición fetal. El cierre de esta pared ventral se va a completar, salvo en la región del intestino medio, con el saco vitelino llamado conducto vitelino. Este conducto pues va a quedar incorporado con el cordón umbilical y va a degenerar con el saco vitelino entre el segundo y el tercer mes de la gestación.